Señor me los bendiga, hermanos, hermanas. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Bienvenidos a este tiempo de clase de escuela dominical, del libro que estamos estudiando, Diseño para el Discipulado, Fundamentos para la Fe Cristiana. Hoy vamos a entrar en la lección El seguidor obediente de Jesús. Pero antes y primero que cualquier cosa, acompáñenme a orar, por favor. Padre, bendito Señor y Dios de nuestras vidas, aquí estamos ante ti en esta hora y venimos en el nombre de Jesús. Primeramente, a darte la gloria y la honra, reconociendo que tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios poderoso, misericordioso. Y te alabamos, Señor. A la misma vez reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón, tanto por el mal que hicimos como por el bien que no hicimos. Perdónanos. Sabemos que la sangre de tu Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, confesamos nuestros pecados y pedimos perdón. Señor de los cielos, te pido por mis hermanos, Espíritu Santo, que estés ahí con cada uno de mis hermanos, ayudándolos, no solamente a entender tu palabra, pero a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendigo a mis hermanos que fielmente están escuchando tu palabra. Oh, Señor, gracias. Ahora, mi Dios, pasa el carbón por mis labios, úsame como tú quieras. Y gracias por este privilegio que me das, Señor, de impartir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias. Amén. Bueno, hermanos, les gracias al Señor por este día más de vida y de bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Vamos a entrar entonces en el seguidor obediente de Jesús. Y antes de continuar, solamente una observación. Cuando hablamos de la obediencia, cuando seguimos a Jesús obedientemente, y es, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo nos fue dado por el Padre para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo se convierte en Dios dentro de nosotros, para no pensar que Dios nos ha abandonado y que estamos solos. Es una mentira del diablo, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Porque sabemos que el Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Entonces el Espíritu Santo ahora mora con nosotros y en nosotros. Entonces arrancamos con este pensamiento de que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para poder ser obedientes a Jesús. Y vamos a abrir esta clase con la lectura de la palabra del Señor en Romanos 8:2 y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y prácticamente, hermanos, lo que está diciendo que ahora en Jesús nosotros podemos vivir la vida como la de Jesús. Por eso el Señor dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros vamos siguiendo las pisadas del Maestro, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ayuda a poder seguir caminando y a poder ser obedientes en todo al Señor. Oh, bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, entonces ahí mismo en Romanos, vamos en este primer punto del seguidor obediente de Jesús, y es cómo nosotros podemos tener una base para la obediencia, y es contemplar a Dios. Nosotros, para poder ser obedientes, contemplamos a Dios. Y la Biblia está llena, hermanos, de versículos que nos dicen quién es Dios, para nosotros tener una idea. Y permítame, por favor, rápidamente así abrir un paréntesis aquí. Nosotros nos dirigimos a Dios como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Dios es un Padre.
y nosotros somos sus hijos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes estarían de acuerdo conmigo, pero ¿han visto ustedes la similitud que hay entre un padre y un hijo? Físicamente, cómo hablan, cómo comen, cómo se ríen. Es increíble cómo se parecen. Entonces ahora nosotros, al ser adoptados en la familia de Dios a través de Jesucristo, tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos a Dios el Padre y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda para parecernos más y más a Jesús. Y es lo que leíamos en Romanos 11:33. Sin embargo, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17 y 18, y la palabra del Señor dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. Voy a hacer una pausa ahí en la lectura, ahorita continúo. Yo les decía que para nosotros poder ser obedientes tenemos que tener una base, y esa base es contemplar a Dios. Entonces, al nosotros meditar cuando leemos la Biblia de quién es Dios, fíjense lo que les acabo de leer, hermanos. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. Esta frase del primero y el último la leemos muchas veces en la Biblia, y lo que quiere decir es el eterno. Los judíos se dirigen a Dios como el eterno, el gran yo soy. Entonces, ¿qué implica que Dios sea el primero y el último, el eterno? Pues no es como nosotros, que nosotros somos humanos, vivimos, nacemos, enfermamos, nos morimos. Dios no tiene ninguna de esas transiciones. Él es el eterno. Entonces nosotros, cuando fijamos nuestra vista en Dios, estamos fijando nuestra vista en lo que nos espera, porque un día vamos a estar con Él. ¿Qué tiene que ver con la obediencia? Pues todo, porque nosotros contemplamos a Dios y hacia dónde nos dirigimos, y eso nos inspira a ser obedientes. Y recuerden, les dije yo, y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ayuda a sobreponernos a todas las adversidades que vengan contra nosotros. Continúen la lectura. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién? Pregunto yo. Tiene las llaves de la muerte y del Hades. De la muerte y del infierno. Nadie, solo Dios. Entonces, ¿de qué nos atemorizamos? ¿De la muerte? No. ¿De la vida? Tampoco. ¿De los problemas? Menos. ¿Por qué? Porque el eterno, el gran yo soy, Él tiene las llaves también de la muerte y del Hades. Entonces, esa confianza que tenemos en Dios, cuando contemplamos a Dios, nos inspira para ser obedientes, para seguir caminando. Sin embargo, ahí no termina. Apocalipsis 4:11. Y dice la palabra del Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. No hay ningún ser ni creado ni ninguna deidad de la cual se digan estas cosas. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas.
Entonces el eterno, el gran yo soy, también es el creador de todas las cosas. Y nosotros somos sus hijos. Y al meditar en esto, eso nos tiene que mover a nosotros a confiar en Dios. No solamente a confiar en Dios, sino a ser obedientes al Señor. Porque tenemos un buen Padre. Y termino lo que estábamos leyendo. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! Y por tu voluntad existen. Todo lo que tenemos, hermanos, es por la voluntad de Dios. Yo en veces lo digo a forma de broma, que estamos saliendo de la pandemia, creo. En veces oímos guerras y problemas y etcétera. Y se nos afigura como que el fin está cerca. Y algunas personas cuestionan dónde está Dios. Hermanos, si Dios quisiera matarnos, somos tan vulnerables que yo creo que Dios se ríe cuando nos preocupamos, cuando sentimos que estamos seguros. Creo que el gobierno de Estados Unidos tiene búnkers para bombas atómicas y en caso de una tercera guerra mundial. ¿Ustedes creen que si Dios quisiera destruirnos, un búnker nos podría salvar la vida? De ninguna manera, es absurdo. Y podemos tener automóviles blindados y tener todo el dinero del mundo en el banco, y de todas maneras nos enfermamos y nos morimos. El único, el dador de la vida es Dios, y nosotros le pertenecemos a Él. Así es que, ¿de qué temeremos, hermanos? Dice que aunque la tierra sea removida, no temeremos. Vamos a un versículo más, Deuteronomio 26, 16. Deuteronomio 26, 16, y la bendita palabra del Señor dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Bueno, entonces ya contemplamos a Dios a través de las Escrituras y entendimos que nosotros somos sus hijos, y como hijos estamos tratando de ser obedientes, de seguir a Jesús obedientemente. Y vean ustedes lo que un padre, nuestro Padre Dios, nos dice a nosotros, sus hijos. Deuteronomio 26, 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, Dios Padre nos dice a nosotros que cumplamos los estatutos, los decretos, que los pongamos por obra con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que si Él es santo, nosotros seamos santos. Porque es la voluntad de Dios que si Él está en el cielo, nosotros lleguemos al cielo. El mismo Jesús dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice que obedezcamos a sus estatutos, que los pongamos por obra, es porque al hacerlo nosotros estamos obedeciendo al Señor. Nos estamos confiando en Él. Tenemos fe de que, como un buen padre que no escatimó, dice la palabra, ni a su propio hijo, ¿qué otra cosa le pediremos que no nos dé? Entonces Dios es bueno por naturaleza. Y ahora ese Dios bueno nos dice: bueno, haz estas cosas, obedéceme por favor. Como un padre espera que sus hijos le obedezcan. Pero ahora, hermanos, vamos al Salmo 47. Y vean ustedes cómo David respondió al llamado a la obediencia de Dios. Salmos 47. Y dice la bendita palabra de la siguiente manera: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí,
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora entendemos por qué la Biblia dice que David tenía el corazón como el corazón de Dios, porque en su corazón había guardado la palabra del Señor. Pero no solamente leímos eso, sino que dice que el hacer la voluntad de Dios, es lo que escribe David, Dios mío, me ha agradado. Entonces David, al ser obediente y al cumplir la voluntad de Dios, dice, me ha agradado. David se deleitaba como un hijo que sabe que es amado por su padre y trata de ser obediente en todo. David se está expresando de esta manera. Y ahora nosotros leemos esto y eso nos ayuda a nosotros a también ser obedientes a Dios y disfrutar el proceso de la obediencia, disfrutar el proceso de que cuando Dios nos dice que hagamos algo, lo hagamos. Y Dios se complace y nosotros nos deleitamos en eso. Bendito sea su santo nombre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces vemos, hermanos, este hombre llamado David, este gran siervo de Dios, como dice que en medio de su corazón había guardado la ley de Dios. Qué cosas, ¿no? Qué cosas tan hermosas nos enseña la bendita palabra del Señor. Pero ahora vamos a entrar, hermanos, en esta misma línea y vean ustedes a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, para qué es útil la escritura del Señor. ¿Por qué será importante leer la Biblia? Bueno, hablando de la obediencia y hablábamos de que David había guardado en su corazón la ley de Dios. Miren para qué sirve guardar en el corazón la ley de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Y dice lo siguiente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando tú abres la Biblia y lees la Biblia, estás leyendo algo que fue inspirado por Dios. Ese mismo Espíritu de Dios que inspira la palabra es el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros. Entonces, nosotros leemos la Biblia y sabemos que todo lo que estamos leyendo ha sido inspirado por Dios y útil para enseñar. Entonces, la Biblia, no solamente, la palabra de Dios no solamente es inspirada por Dios, esto no fue un libro que alguien se inventó, a alguien se le ocurrió, sino que es la bendita palabra de Dios. ¿Y para qué es? ¿Para qué sirve? Es útil para enseñar. Es útil para enseñar. La Biblia sirve para enseñar. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día, hermanos, de que aprendamos más de Dios? La misma palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas personas no tienen conocimiento de Dios. Tal vez mucha religión, pero no relación. Dios Padre quiere que nosotros seamos obedientes y que sepamos usar su palabra, porque la Biblia es útil para enseñar. ¿Para qué más sirve la bendita palabra del Señor? Para redarguir. Redarguir vendría a ser como cuando estamos en un error y nos leemos la Biblia y la misma palabra nos endereza. Nos hace ver nuestros errores, nuestros pecados, para redarguir. Entonces no leemos la Biblia, no tenemos luz para poder alumbrar qué hay a nuestro alrededor, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. Porque la Biblia es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros como hijos obedientes sepamos usar la bendita palabra del Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir.
La Biblia nos enseña, nos ayuda a nosotros poder corregirnos. No solamente corregir al prójimo. Somos muy buenos para ver los defectos y los errores y los pecados en las otras personas. Pero la Biblia me tiene que ayudar a mí personalmente a darme cuenta de lo que estoy mal. Y permítame romper el hielo, me acuerdo hace muchos años en la iglesia. Había una familia, había una hermana con sus hijas venían a la iglesia. Y no voy a dar nombres porque no es necesario. Y el esposo no era creyente, o sea, él nunca venía a la iglesia. Y una vez, para un día del padre, los jóvenes, que yo estaba de presidente, hicimos una rifa donde dijimos que íbamos, cuando estaban de moda aquellas grabadoras de música de los 80s, 90s, donde eran unas grabadoras que parecían un cajón, una maleta, y fuimos y compramos una, eran bien baratas. Hicimos una cooperación ahí, compramos una grabadora gigante y le pusimos un moño. Y dijimos, esta grabadora la vamos a rifar el Día del Padre. No, hombre, ese Día del Padre teníamos muchos papás que vinieron a celebrar el Día del Padre a la iglesia. Entre ellos, el esposo de la hermana de la que les decía yo. Y yo estaba de ujier sentado en la parte de atrás, entonces pues yo tenía vista de toda la gente. Y me percato que el pastor Torres estaba predicando, y cada vez que el pastor Torres decía algo, y que esta hermana que yo les mencioné, sabía que se aplicaba al esposo, no paraba de darle un codazo en las costillas, como diciéndole, ya ves. Hermanos, y pasaron los 45 minutos de predicación, yo creo que salió con la costilla hasta morada, de que la hermana da codazo y codazo diciéndole. Entonces yo meditaba en la parte de atrás, yo decía, este señor no va a querer regresar jamás a la iglesia, sino más vino a ser confrontado. Y era lo que les estaba explicando, que cuando leemos para qué sirve la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para corregir, claro, podemos corregir a otras personas, pero primero tenemos que corregirnos a nosotros mismos. La Biblia es una herramienta indispensable para todos y cada uno de los cristianos, hermanos. Necesitamos conocer la palabra del Señor, porque nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es el propósito de la Biblia, hermanos? De que al nosotros leerla y ponerla por obra, seamos perfectos. Perfectos. ¿Por qué? Recuerden con lo que arranqué, que ahora somos hijos de Dios y Dios es perfecto, por si no lo sabías. Y tal vez se nos hace muy presumido, ¿no? De que nosotros no es que yo me sienta perfecto ni que a lo mejor tú te sientas perfecto, pero Dios, siendo perfecto, Él no puede bajarle a ese estándar que Él tiene. Entonces Él, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, nos va perfeccionando día con día. Oh, yo le alabo y le bendigo, hermanos. Entonces, ahora ya sabemos para qué es útil la palabra del Señor. En todo lo que he hablado, hermanos, nosotros los cristianos tenemos problemas, tenemos dificultades. Pero, ¿saben ustedes quién es el tentador? ¿Quién es el que está detrás de todas las cosas malas que ocurren, que nos quieren hacer caer, pecar, fallar? Yo se lo voy a decir en esta hora y está en Mateo 4, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo es el tentador. El diablo es el tentador, pero que el Señor lo reprenda. Les voy a decir una verdad que muchos ignoran, pero el diablo, que el Señor lo reprenda una vez más, te conoce mejor que tú mismo.
Y Él sabe tus debilidades, tus defectos, todo de ti. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo y no tenemos la palabra del Señor, ¿qué tenemos entonces? Pero sin embargo, vamos a aprender de la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo cuando el tentador, que es el diablo, vino a su vida? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Bueno, no voy a dar toda la narrativa de la tentación de Jesús. Sin embargo, las 3 veces que el diablo le presentaba una tentación, Jesús respondía, escrito está. Y son cosas tan simples y tan básicas, pero de todas maneras vale la pena mencionarlas. Cuando Jesús dijo escrito está, ¿creen ustedes que sacó el iPhone, no sé en qué número va ahora, ni me gustan los iPhones, por si no lo sabían, pero sacó el iPhone 10 o el 15 o el 100, el número que vaya, y empezó a buscar, o sacó su Biblia de bolsillo? ¿De dónde sacó la palabra? ¿De su corazón? Porque el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces cuando Jesús dijo escrito está, Jesús ya había leído la palabra y la había retenido. Y en este momento está haciendo uso como una espada para defenderse. Sacó la palabra, escrito está. El diablo te va a bombardear de mentiras y de cosas, y muchas veces va a mezclar la verdad con la mentira y te va a hacer pensar una cosa o la otra. Nosotros no podemos estar esperando a que el diablo nos proponga el juego. Nosotros vamos a la palabra y le decimos, escrito está. Y de la palabra del Señor es que nos agarramos, hermanos, como si fuera el salvavidas en el medio de la tormenta. Entonces, acuérdate que es importante que leamos la Biblia y que la retengamos para poder ser obedientes. El mismo Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y las 3 veces Jesús responde, escrito está. Un versículo más y terminamos, y este está en Primera de Juan 1:9, y este es uno de mis favoritos, hermanos. Y se los leo y dice de la siguiente manera, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esta lección se trata de la obediencia. ¿Qué pasa si yo desobedecí, yo pequé, yo fallé? Bien fácil, bien simple. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, que Dios tan bueno, hermanos, que no espera perfección de nosotros. Él nos va perfeccionando todos los días, pero no es como que pecamos y ahora Dios está enojado con nosotros y espérate porque ahí viene el castigo divino. No, Dios es bueno, hermanos. Y dice la palabra, y para siempre es su misericordia. Dios me los bendiga, hermanos, firmes en el Señor. El hermano Alfredo les saluda. Amén.